Les pido que donde estamos sentaditos cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre, bendito Dios, te quiero dar gracias, Señor, por permitirme esta noche estar aquí, Señor. No quiero orar por mí mismo, dándome ningún tipo de prioridad, pero debo confesar, Señor, que nunca esperé estar aquí arriba. No fue algo que yo hubiera planeado, que yo hubiera deseado, pero tu voluntad, tus planes son diferentes y más grandes de los nuestros, Señor. Así que solo puedo decir gracias por tenerme aquí y darte toda la gloria y honra, Señor, por eso. Y darte la gloria porque cada una de las personas que están aquí, Señor, no es coincidencia, no es accidente. Todo lo tienes tú planeado, Dios. Y por esta razón, Señor, solo puedo rendirte agradecimiento, Señor, y gratitud esta noche y poner en tus manos cada uno de los versículos que leeremos. Pedirte, Señor, que seas tú quien con tu Espíritu Santo escriba esta sabiduría, esta enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nunca sea parte de ello, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes a tener autocontrol sobre nuestra carne, sobre nuestra mente, sobre nuestras preocupaciones, que esta noche todo se haya quedado afuera, Señor. Que en esta noche seamos solo tú y nosotros, Señor. Que no importe, que no nos fijemos en nada de lo que pasa a nuestro alrededor. Señor, yo te quiero suplicar que seas tú quien tome el control de esta noche, que tomes el control de esta prédica, Señor. Yo soy solo un instrumento, Señor. Glorifícate tú y llévate toda la honra, todo el crédito, todo el honor tú, Señor. Te encomiendo, Señor, ruego, intercedo por todas las personas que están aquí, las que no han llegado y las que no vendrán esta noche, Señor. Suplicarte que lo que sea quien sea que tú decidas utilizar, que la revelación que tú tienes para nosotros esta noche, Señor, pueda llegar también a ellos. Padre, te encomiendo este tiempo y solo puedo con gratitud y en el nombre de Jesús a empezar esta charla, Señor. Toda la gloria sea para ti. Amén. A ver, vamos a empezar. Si me ayudan con la primera diapositiva, por favor. Oigan, en serio, mi voz suena así de mal. Les pido perdón si me tienen que oír así. A ver, vamos a... Bueno, he tenido el honor de preparar sobre la parábola del siervo fiel, siervo infiel, o el siervo fiel o infiel. Diferentes versiones le dan un diferente título, así que indiferentemente de cuál sea, yo le he puesto simplemente el título del siervo infiel. Y no es por hacerlo al azar, ¿no? Vamos a enfocarnos, vamos a entender el porqué del título, al menos es la enseñanza que yo recibí de eso, ¿no? Yo fui el primero en servirme de esto, el primero en ser al lado de las orejas, el primero en ser abofeteado, si queremos decirlo, como dice mi mamá. Así que esta noche, ya como yo fui abofeteado, les toca a ustedes. Bromita nomás. Ok, vamos a leer primeramente la versión de Mateo 24, versículos del 45 al 51. Todos los versículos están en la versión Reina Valera, que es la más común, así que debería ser bastante similar a la que tengan ustedes. Y dice el versículo 45: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Bueno, si le damos una lectura superficial, creo que todos podemos llegar a la conclusión de que esta historia tiene tal vez unos 3 componentes principales, ¿no? Tenemos al amo, podemos dar el contexto que queramos, puede ser un hacendado, un agricultor, un jefe, un padre de familia, pero quisiera que el ejemplo terrenal que queramos darle, vayamos a relacionarlo con la relación que nosotros tenemos como siervos de Jesús y Jesús como nuestro amo, ¿no? Vemos que hay una clara desobediencia de lo que el amo de este siervo le ordena, de cuidar la casa y de preparar todo para dar alimento a los otros siervos. No especifica este versículo quién más estaba en esa casa, pero se entiende que había al menos más personas, otros siervos, otros iguales a este siervo, que lo dejó en un puesto más alto, ¿no? Como de autoridad o de cuidado. Vemos también que, de hecho, esa posición de poder le permite, o más bien el siervo abusa de esa posición de poder para abusar a sus consiervos, dice en este versículo, en el libro de Mateo. Y la palabra siervo creo que todas la entendemos, ¿no? Es de alguien que sirve. Pero la Biblia utiliza la palabra consiervo, el prefijo co, y si hemos escuchado la palabra cooperativa o cooperar, tiende a referirse a trabajar juntos, 2 o más personas en un mismo nivel, dar el mismo esfuerzo para llegar a la meta. Es un trabajo de igual a igual, 2 personas iguales del mismo nivel llegando a un mismo objetivo. Entonces esto nos muestra que el siervo, si bien tenía una responsabilidad alta o una responsabilidad para servir a los demás, cuidar la casa, no era mucho mayor a los demás. Y esto debería hacer sonar una campana en nuestra mente, que si nosotros nos ponemos en el lugar del siervo de esta historia, hay una semejanza de cómo nosotros debemos servir a los que están al lado nuestro, el que está sentado al lado, atrás, adelante suyo, indiferentemente de si nos agrada, si no nos agrada, si nos llevamos bien o no nos llevamos bien. Y al mismo tiempo la obediencia que nosotros le debemos a Jesús como nuestro amo. Y con esto, con este análisis, si queremos verlo así un poco superficial, quisiera yo pedir que pasemos a la siguiente diapositiva y hacerles esta pregunta. Y con la mayor honestidad, no quiero que lo hagamos superficialmente responder esto. Tomémonos unos segundos. Yo les pregunto, ¿cuántos siervos fieles hay aquí esta noche? Esta pregunta va a volver, entonces quisiera que la guarden ahí en un cajoncito en su mente. Indiferentemente de cuál ha sido su respuesta, no les he pedido que alcen brazos ni que lo hagan públicamente, que la respuesta a esta pregunta quede en sus mentes, en sus corazones y más que nada entre ustedes y Dios. Quisiera que pasamos por favor a la siguiente diapositiva, porque indiferentemente de su respuesta, quiero recordarles que la palabra nos dice en 1 de Juan 1, 8 al 10 que si decimos que no tenemos pecado, si nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pasemos por favor al siguiente. En 1 Corintios 10:12 dice que así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, tal vez suene un poco ataque, y no es mi intención, no estoy poniendo en duda su relación espiritual con Dios, no estoy poniendo en duda su vida devocional, no soy nadie para juzgarlo, ¿no? De hecho, mientras preparaba esto me ponía a pensar qué sería de mí si esto estuviera pasando en el Antiguo Testamento y este fuera el tabernáculo. Creo que hace rato me hubiera esfumado, hecho polvito, al no poder, bueno, y una montañita de polvo media alta, ¿no? Pero no hubiera podido enfrentar la santidad de Dios.
Y desde ese punto de vista, con esa condición, no quiero que tomen estos dos versículos, estos versos que cité como un ataque. No estoy juzgando, no estoy apuntando el dedo, no soy nadie para hacerlo, pero quiero más bien hacerles el llamado. No sé cuál fue su respuesta. Tal vez muchos dijeron, sí, me considero fiel. Tal vez alguien más dijo, no, estoy muy lejos de serlo. Indiferentemente su respuesta, quisiera que esta noche nos hagamos un autoanálisis honesto, un autoanálisis sin ser piadosos con nosotros mismos. Que nosotros podamos esta noche y con lo que veremos más adelante juzgar si estamos siendo siervos fieles o infieles. Vamos a leer la segunda versión de esta parábola, que está en Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48. Y bueno, cuando preparaba esto, de hecho fue esta versión la que me llamó un poco más la atención, la que me habló más. Es un poco más larga que la de Mateo, y de hecho nos da un poquito más de contexto. En versículo 41, esto es continuación de una parábola previa. Pero Pedro le dice al Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y creo que esta pregunta podemos hacérnosla, o deberíamos hacérnosla todos los días. Imagínense que Pedro siendo uno de los escogidos para caminar con Jesús, yo creería que si alguien pudiera sentirse tal vez fiel, pudo haber sido Pedro. Y aún él, en esa proximidad a Jesús, en esa proximidad a la presencia de Dios, aún a él le pasó por encima de la cabeza la parábola previa. Aún él se sintió no aludido a las enseñanzas de Jesús. Aún él se sintió cómodo, seguro de dónde estaba su vida espiritual, su relación con Dios. Y no sé ustedes, pero si a Pedro le pasó por encima de la cabeza estas enseñanzas, ¿cuánto más a nosotros? ¿No es cierto? Y continuamos. Y dijo el Señor, y bueno, antes de contar nuevamente, pongámonos el chaleco, la gorra, lo que quieran, la placa de humildad de esta noche, y hagámonos todas las preguntas que veamos esta noche, anotémosla, hagámosla a nosotros en el momento que estemos a solas, con humildad, con honestidad. Solo Dios y ustedes mismos saben y sabrán, y se les será revelado en dónde está su vida espiritual. Si es que hubiera una escala de qué tan fieles somos, en dónde estamos, en el lado fiel, en el lado infiel. Continuamos. Versículo 42. Y dijo el Señor, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Está haciendo una pregunta, yo me imagino que esta es una pregunta no figurativa, o preguntándose a sí mismo solo para enseñar. Yo creo que es una pregunta real. ¿Quién es el mayordomo? ¿Quién está dispuesto a decir yo quiero pasar, yo quiero servirte, Dios, yo quiero ser fiel, yo quiero ser prudente? Prudencia habla mucho de estar preparado, de prever cosas, de no confiar en nuestra propia sabiduría. Entonces esta pregunta tal vez suena un poco solo para el propósito de la historia, pero yo la interpreto como que es una pregunta real. ¿Quién está dispuesto a tomar esa responsabilidad? Continuemos, por favor. En el versículo 43 dice, y está aquí, Jesús nos explica cuáles son las consecuencias de cuál sea nuestra respuesta a la pregunta previa. Si decimos sí y lo hacemos, pues bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Le haya haciendo ¿qué? Siendo un mayordomo, un sirviente fiel y prudente. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Condición
y consecuencia, condición y resultado. Si somos fieles, pues habrá bendición. Pero ¿qué pasa si decimos no, decir no a esa pregunta, o por el contrario, que creería que es algo en lo que todos hemos caído y lamentablemente caeremos por nuestra naturaleza humana, pero decimos sí a la pregunta y no entregamos el resultado, no cumplimos con las condiciones que nos dan? El versículo 45 dice: mas si aquel siervo dijere en su corazón, y me parece que es el símbolo del siervo infiel: mi siervo tarda en venir, tengo tiempo de corregir, tengo tiempo de hacer lo que está mal, tengo tiempo de desobedecer. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. 46. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Si regresamos o leemos nuevamente el versículo 46, vemos que este siervo, pero en el 45, este siervo toma dos decisiones que completamente anulan todo lo que Dios requiere de nosotros. Decide desobedecer a su amo, rompiendo el mandamiento de honrar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y rompe el segundo mandamiento en el que Jesús resumió toda la ley, de amar a su prójimo como a sí mismo, de tratar al prójimo como quiere o espera ser tratado. Desobedeció la orden al pensar que tenía tiempo de hacerla después, de hacerla más lueguito, de hacerla en 5 minutos. Y al golpear a los criados, recordando en Mateo hablaba de que eran cosirvientes, de que son iguales, así como todos nosotros somos, decidió él ponerse encima, dejar de amar y abusar. Y aún más, decidió complacer a su carne con comida y bebida, embriagándose, completamente rompiendo toda la voluntad de Dios, todo lo que Dios nos ha encomendado, todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Avancemos nuevamente al 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Nuevamente, causa y efecto. Lo que decidimos hacer y cuál es el resultado. Obediencia, bendición; desobediencia, castigo. Y en el versículo 48, solo para terminar, dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este versículo aquí nos hace referencia a cuando hablamos, me parece que hoy hablaron de la parábola de los dones, ¿no? Nos vuelve a llevar allá, de ser responsables de lo mucho o poco que Dios nos ha dado, y ponerlo a trabajar, poner a nuestros dones a trabajar. Un don, los 20 dones que tengamos, ponerlos a trabajar, porque Dios esperará, nos tomará cuentas de esto. Entonces, incluso es hermoso ver cómo las parábolas se interconectan entre sí, ¿no? Cómo las enseñanzas no son ítems individuales, sino que están todos correlacionados, y nos motiva aún más, o al menos a mí personalmente, a admirar ese poder de escritor de Dios, de ese poder de tener una narrativa completamente unida. Y de todos estos que leímos, quisiera que retomemos del versículo 47, que es la siguiente diapositiva, por favor. Y creo que esta para mí es el versículo más importante de esta parábola. Y dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Nuevamente, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, y está esto subrayado, resaltado, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, a la voluntad del amo, recibirá muchos azotes. Entonces, esta parábola no está hablando, o no únicamente,
personas que no le conocen. En Lucas habla de que los que no conocen la voluntad reciben menos azotes, ¿no? Entonces hay un castigo menor, más leve, a aquellos que están allá afuera por su desobediencia, que a nosotros por nuestra obediencia. ¿Y por qué? Porque nosotros conocemos la voluntad, o al menos eso creemos. Muchas veces, y esto es algo con lo que yo en lo personal es algo, se me ha hecho difícil, y tal vez hasta ahora es algo que trato de recordarlo todo el tiempo, es que cuando uno piensa en la voluntad de Dios, muchas veces pensamos en ciertos eventos particulares para considerar la voluntad de Dios. Regularmente nos preguntamos o cuestionamos o le decimos a Dios, ¿cuál es tu voluntad cuando tenemos que tomar una decisión importante? ¿Con quién me caso? ¿Qué estudio? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vivo? Pero no es, la voluntad de Dios no está limitada a esos eventos. De hecho, me atrevería a decir que el tomar la decisión correcta en esos eventos es la consecuencia de algo. El saber con quién me voy a casar, el saber dónde voy a vivir, el saber cuántos hijos voy a tener, son consecuencias de conocer realmente la voluntad de Dios. Y puede que por ahí alguien diga, bueno, pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pasemos, por favor. Porque, nuevamente, no sé si tal vez sea yo el único raro, ¿no? Pero creo que es común, porque me he encontrado muchos devocionales de gente preguntándose cuál es la voluntad de Dios. Dios, ¿qué me pongo hoy? ¿Qué camino cojo para ganarme la lotería? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué va a tener? ¿Qué debería buscar? ¿Qué señal tiene? ¿Debería, Señor? ¿Qué tal si Dios le pones un tatuaje para yo saber cuál es la persona correcta? ¿Qué tal si le pones una señal para yo saber? Pero a pesar de que la Biblia es absoluta, la sabiduría que Dios tiene en la Biblia es absoluta, no significa que nos va a decir, Kevin, en 1 de Juan 2:3 está el nombre de con quién te vas a casar, ándale y le buscas. No es a ese nivel de especificidad. Y no es porque Dios no quiera darnos esa guía o sabiduría, pero si fuera así de simple las instrucciones, ¿qué esfuerzo tenemos nosotros en actuar? El libre albedrío se anula, el libre albedrío que Dios nos dio se vuelve obsoleto. Y si en sus cabezas, al escuchar la palabra voluntad de Dios esta noche, surgió esta pregunta, ¿pero cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Me importa cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tal vez es una pregunta válida. ¿He considerado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Le doy el valor? ¿O lo veo como un plan paralelo a lo que yo quiero hacer? Ok, Dios, tú quieres que yo sea servidor. Pero no me gusta limpiar baños, así que me voy a meter al curso de alabanza, por decirlo así, al taller de alabanza. O al contrario, Dios, tú dices que sea misionero y me vaya a predicar en la selva, pero no me gustan los mosquitos, así que me voy a estudiar esta otra cosa en la universidad. No voy a hacer tu camino, voy a hacer mi propia carrera, mi propio destino, por decirlo así. Y veamos qué dice la palabra de Dios sobre la voluntad. ¿Cuál es lo que Dios nos llama o cómo nos llama a contemplar su voluntad? Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La misma palabra nos dice que no seamos, como dice mi sobrino, no sean burros viejos, no sean necios, no sean insensatos, no carezcan de sentido. Todo lo contrario, entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y puede que aún permanezca la pregunta que estaba en la diapositiva anterior, pero ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es bastante clara. No nos va a decir el nombre, fecha de cuándo vamos a conocer a nuestro esposo, o el trabajo que nos va a hacer ganar $5,000 mensuales, o los números de la lotería. La voluntad de Dios está en el librito que tienen en sus manos. Si no tienen el librito, en el celular. Y si no tienen el celular, pues eso justifica por qué no seguimos haciendo la pregunta de cuál es la voluntad. Y no basta solo con tenerla, ¿no? Como decía la pastora hace 2 domingos, no tiene que estar aquí, tiene que estar aquí,
aquí. En Apocalipsis decía que nos la comamos de ese librito que tenemos ahí. Si la pregunta esta noche fue algo con lo que ustedes se relacionaron, que entendieron de cuál es la voluntad de Dios, yo no sé, no entiendo. La voluntad es clara: adorar, amar, ser fiel y honrar a Dios con nuestra alma, corazón, fuerza, con nuestra mente. Ahí hay referencias, y si creen que tal vez me estoy inventando, y si no la conocían, pues con más razón vayan a ver qué dice la Biblia, para que no le crean a este loco de acá. Vayan a la fuente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos dice que no seamos idólatras, que no tengamos ningún otro Dios, que no adoremos nada que haya sido hecho con manos humanas, ni por humanos, ni copiando algo en el cielo, en la tierra, o sobre las aguas. Y tal vez pensamos, pero bueno, yo no me arrodillo a ningún Dios, no creo en la Virgencita, no creo en el Santo, no tengo un toro de oro ahí en el patio, así que estoy seguro. Pues no. Tal vez eso en el Antiguo Testamento podría haberles salvado de caer en este pecado, habernos salvado, me incluyo. Pero la idolatría que nosotros tenemos actualmente, primero empieza por nosotros. El momento que nos elegimos y elegimos nuestros placeres, nuestra voluntad sobre las de los demás, estamos cayendo en idolatría, porque estamos poniéndonos a nosotros sobre Dios, y nosotros caemos en la categoría de algo que está sobre la faz de la tierra. Entonces cae en la categoría de ser un ídolo. Tal vez adoramos a alguien más, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Preferimos hacer lo que diga esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro novio, nuestra novia, nuestros amigos. Tal vez estamos adorando, idolatrando las redes sociales, la fama que puede venir con ella. Idolatramos el sexo, idolatramos deportes, el alcohol, drogas. Todo se vuelve ídolos si lo ponemos antes de Dios, si elegimos buscar eso antes que Dios. Si nos seguimos preguntando cuál es la voluntad de Dios, pasemos. Es amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos. Es tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos traten, independientemente de que ellos nos traten así. No es que esto no es una condición de que si ellos me tratan como yo quiero que los sea tratado, entonces yo los trato bien a ellos. Es al revés, yo los trato bien como quisiera que me traten, independientemente de que ellos me traten así. Sea que me sonrían, sea que no me sonrían, sea que me traten bien, sea que no me traten bien, sea que me rebasen, sea que me quiten el asiento en el bus cuando vengo cansado. La voluntad de Dios también incluye comerse nuevamente, como les digo, este librito. No solo traerlo para que en la iglesia no me vean mal porque llego sin Biblia, o no sentirme atacado cuando digan al frente, ¿quién no trajo Biblia? O que no me sugieran que me compre una Biblia, porque como siempre me ven sin Biblia, me invitan a que vaya ahí a la librería de la iglesia a que me compre, ¿no? Su voluntad es que la leamos, que la estudiemos, que la meditemos, que la vivamos, no que la leamos por leer. Yo he cometido el error de... y de hecho no soy tan fan del típico cómo leer la Biblia en un año. Me encontré con un video de YouTube esta semana que decía que alguien había leído la Biblia en una semana. Y aunque parece ambicioso eso, ¿no? Parece una señal de ser un buen cristiano leerse la Biblia en una semana. ¿De qué sirve si cuando cierro la Biblia se me borró todo? Así sea un versículo, si nos leemos un versículo, nos leemos medio, pero se queda en nuestro corazón, se queda en nuestra mente, y lo aplicamos y nos esforzamos, y así fallemos, lo incorporamos a nuestra vida, es mejor que habernos leído la Biblia en una semana. Pero requiere meditar. ¿Qué es meditar? Es leí esto, me siento, bueno, y esto, Dios, ¿cómo aplica a mi vida? ¿Cómo esto lo estoy haciendo? ¿No lo estoy haciendo? Pensar en cada palabra. A veces parece innecesario cuando en las prédicas dicen tal palabra viene del griego, del latín, del hebreo, y no es
en vano, no es por hacerse el inteligente, no es por hacerse el bilingüe, trilingüe, lo que sea. Eso es meditar, es de entender el significado de cada palabra y cómo se relaciona con la palabra anterior y con la palabra que viene después. No es necesario leernos todo el capítulo en un día. Un versículo puede ser suficiente para una semana, un mes, depende el interés que querramos darle. La voluntad de Dios también es orar. Orar no significa solo pedir. Orar significa dar gracias. Orar significa arrepentimiento. Orar significa perdonar. Orar significa dejar de hacer cualquier otra cosa que estemos haciendo por buscar a Dios, por querer conversar con Él, por querer dejarle saber lo que Él ya sabe, dejar de asumir que Dios es nuestro sirviente y que como Él lo ve todo, Él ya sabe cómo estoy, ¿para qué le digo? Y más bien recordar que nosotros le servimos, que nosotros ponemos nuestras peticiones en las manos de Él, a sus pies, que ponemos nuestros dolores, nuestras fallas, nuestros pecados y de la misma forma nuestras alegrías, nuestros éxitos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La siguiente es obedecer. Y este es tal vez uno de los más difíciles de hacer, ¿no? Es difícil no hacer nuestra voluntad por hacerla de alguien más. Y es mucho más difícil, humanamente hablando, cuando hay que decir adiós a las cosas que en algún momento nos trajeron placer, alegría. Obedecer es cómo hacemos la voluntad de Dios. Y una de las cosas más importantes que están en la voluntad de Dios, mucho antes de que nuevamente nos querramos casar, comprar carros, trabajar, estudiar, a dónde voy, me quedo aquí, me regreso a mi país, es que tenemos un deber moral, un deber espiritual, de lo mismo que nosotros recibimos y que a veces hacemos a medio gas, medianamente a media gana, predicar de esas buenas nuevas a alguien más. Y creo que sería necio continuar preguntándonos cuál es la voluntad de Dios cuando la respuesta está escrita y ha sido escrita hace miles de años. En las diapositivas, si notan, no es falta de diseño, por decirlo así, que la pregunta tenga un tamaño de letra más pequeño que el de la respuesta. Y es porque deberíamos preocuparnos menos de hacer preguntas a Dios y empezar a enfocarnos en las respuestas que Él nos dio. Nuestras preguntas a Dios de qué quieres que haga deberían ser más pequeñas que la obediencia, que los heme aquí, que su palabra ya nos los da claramente. Y aquí yo me incluyo en lo que viene, pero lamentablemente nosotros ponemos excusas para satisfacer nuestra carne. Lamentablemente decidimos caer en la idolatría del yo. Había una prédica, de hecho, les invito a que vean la prédica que hizo la pastora de eliminando el yo. No. Había una sobre renunciando al yo, eliminando algo por el estilo. Por Radio La Vid, les metí la cuña comercial. Pero es muy importante porque no hay idolatría más grande que la que nosotros tenemos a nosotros mismos. Y esa idolatría no se presenta con ídolos, con velas, con sacrificios. La idolatría hacia nosotros mismos se presenta en forma de excusas que nos permiten hacer nuestra voluntad. Pasemos, por favor. ¿Les suena familiar esto? ¿Alguna vez lo han dicho? ¿Hace cuánto lo dijeron? Siguiente, por favor. Ya vine trabajando. Me duele la espalda. Igual me voy a quedar dormido. Mejor mañana con toda la energía de mi cuerpo. Nuevo día, ojos descansados. Ya está muy tarde para leer la Biblia. Que no digamos de eso cuando
veamos una nube yéndose con Jesús ahí. Siguiente, por favor. Hoy no tuve tiempo para orar, pero mañana sí. ¿Qué hicimos hoy que no nos permitió tener tiempo? ¿Cuántas cirugías de corazón abierto hicimos hoy? ¿Cuántas bombas desactivamos? ¿Cuántos perritos salvamos? Ahí está también la siguiente, muy común, solo un episodio más. No es una excusa familiar. Un capitulito más, es que está buenísima la serie. Quiero saber si Marimar se muere o no. Y si no tenemos Netflix o cualquier servicio, ¿no? Hay también esta excusa. Siguiente, por favor. Solo un video más, porque YouTube es gratis. Pero la peor, personalmente hablando, es en general la siguiente: si reemplazamos 5 minutos por lo que sea que nos quite el tiempo de Dios. Solo 5 minutos más. Sean a 5 minutos más en la cama para no levantarnos a orar. 5 minutos más en internet para no sentarnos a leer la Biblia. 5 minutos más con nuestra pareja. 5 minutos más solos incluso. Son 5 minutos más en lo que sea que les tome tiempo de estar con Dios. Es desobediencia de sus mandamientos, es desobediencia, es infidelidad. Nosotros pensamos, y esta es una analogía que la Biblia mismo la hizo, no es nada mío, de comparar a Jesús y a la iglesia con el novio y la novia. Si nosotros vemos desde el punto de vista carnal el novio y la novia, el esposo y la esposa, la infidelidad es que haya un tercero, una tercera, ¿no es cierto? Y de hecho la infidelidad entre mi punto de vista entre personas es más pequeña que la que le hacemos a Dios, porque en teoría infidelidad es solo una tercera persona y ya, se acabó, sea chat, sea lo que sea. Pero con Dios, todo lo que sea pecado, persona, vicio, excusas, se convierte en una desobediencia, en una infidelidad. La infidelidad, de hecho, creo que como humanos es más fácil evitarla, porque es de evitar una tercera persona, pero con Dios, ¿cómo evitamos esa infidelidad? No está en nosotros, no podemos hacerlo solos. Pero adivinen qué, hay un solo espacio más que es nuestra esperanza y que debería ser nuestra motivación para que cuando en nuestra cabeza digamos solo 5 minutos más Dios, solo 5 minutos más en YouTube, solo 5 minutos más en Netflix, solo 5 minutos más con mi novio y con mi novia, novio, lo que sea. Cuando tengamos ese pensamiento, quisiera que piensen en el siguiente solo, por favor. Imagínense si Jesús nos decía solo 5 minutos más, solo un pueblo más, solo ven, voy a predicar acá y ya vuelvo. Yo creo que la Biblia obviamente no habla de todo lo que Jesús probablemente pensó, sintió en ese momento, pero me gusta, y de hecho me atrevería a pensar de que en su mente probablemente después de cada azote, de cada golpe, de cada escupitazo, de cada insulto, de cada mala cara, Él se decía a sí mismo, solo un azote más y estaré más cerca de salvar a mis hijos. Solo un azote más y estará hecho. Y ellos no tendrán que preocuparse por condenación. Un azote más, un latigazo más. Dios no puso excusas para enviar a Jesús por nosotros, a morir por nosotros. ¿Por qué nosotros sí lo hacemos? Y me incluyo. ¿Por qué nosotros podemos decir solo 5 minutos más? Más de nuestra comodidad, más de nuestra carne, más de nuestros propios placeres. Y Jesús no dijo 5 minutos más. Jesús dijo solo un paso más, cargando. Imagínense cargar esa cruz, rozándole las heridas, rozándole los cortes. Y no dijo
Solo 5 minutos más descansando aquí. Solo un paso más cerca de la cruz, un paso más de la muerte. Si vamos a decir un solo y más, que sea solo un minutito más orando, Señor. No me quiero ir. Solo un versículo más, Dios. Solo un proverbio más. Solo un salmos más. ¿Qué importa si hoy me trasnoché, si hoy tuve un día largo en el trabajo? Si a Jesús no le importó caminar así, recibir tantos azotes, ¿quiénes somos nosotros para creernos más valiosos y creer que YouTube, que Netflix, que quien sea merecen 5 minutos más de nuestra vida y Dios no lo merece? Y si creemos, siguiente por favor, que creemos que tenemos solo 5 minutos más, si estamos tan confiados como el siervo infiel, si estamos tan cómodos o creemos que sabemos más que Dios, que tenemos 5 minutos más, le recuerdo, siguiente por favor, que 5 minutos puede ser demasiado tarde. 1 minuto puede ser demasiado tarde. 1 segundo puede ser demasiado tarde. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, cuando estamos viendo YouTube, cuando estamos durmiendo, cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, el Hijo del Hombre vendrá. Siguiente por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Quién se espera que le roben? Nadie sale diciendo, uy, hoy se me antoja que me roben. Nadie sale preparado a que le roben. Solo llega. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. No habrá Netflix, no habrá novio, novia, amigo, amiga. No habrá chisme, no habrá pornografía, no habrá alcohol, no habrá droga, no habrá lo que sea que nos aleja de Dios, que nos consuele, que nos permita regresar el tiempo. Siguiente por favor. Porque en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, se habrá acabado la oportunidad de irnos con Él. No es coincidencia que estemos estudiando escatología, que estemos estudiando el Apocalipsis. No lo tomen como, es un visto más de los temas que hay que estudiar en la iglesia. No lo tomen como un tema más. Tomémoslo con humildad, reconociendo la gracia que Dios nos está dando para advertirnos. A todos los que aquí les han robado alguna vez, ¿no les gustaría que alguien les diga, hey, no vayas por ahí, te van a robar? Oye, guarda el teléfono, se te va a caer en el bus. Esta noche, cada domingo, cada segundo que tenemos la oportunidad de leer la Biblia es una advertencia, es una oportunidad más. Y cada 5 minutos que desperdiciamos son 300 segundos, 300 oportunidades de darnos la vuelta y buscar a Dios. Siguiente, por favor. Y les he puesto, faltan muchos versículos aquí, pero he tratado de ser repetitivo en esto porque quisiera que el mensaje se les grabe, se les quede. Que no es una advertencia única, no es una advertencia de un solo versículo una sola vez en la Biblia. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. A veces más seguido de lo que probablemente querramos reconocer, todos abusamos de la gracia de Dios. Todos cogemos la gracia y la pisoteamos. Todos tomamos un latigazo más, un paso más de Jesús a la ligera. Y es un poco de orgullo, es un poco de autoindulgencia, de autoperdón.
el pensar que porque ya recibimos a Jesús una vez o porque ya oramos por los alimentos, nuestra salvación está segura. Esta parábola nos indica que por más siervos que seamos llamados, por más siervos que nos consideremos, nuestras acciones tienen consecuencias. Y la pregunta de si queremos ser un siervo fiel siempre tiene las mismas dos opciones, un sí o un no. Y mucho peor si nuestro sí es un sí a medias, es un sí tibio. Es mejor, y la misma palabra lo dice, que en tal caso seamos de los que no conocían su voluntad, porque los azotes serán menos. Es peor si decidimos decir sí a la misión, sí al honor de ser siervos de Jesús. Es peor si decimos aceptamos ser siervos de Jesús y lo hacemos a medias. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y nuevamente no les digo esto sintiéndome más alto espiritualmente que ustedes, porque más alto físicamente no vengo aquí a sentirme más santo que nadie. De verdad, uno de mis miedos cuando la pastora me dijo que tenía que predicar fue eso. ¿Qué tal si Dios está tan disgustado de mí que subo ahí y como en el Antiguo Testamento, ¡puf! Y eso fue un llamado de atención para mí, a mi tibieza, a mi decisión de poner el solo 5 minutos más, el solo un placercito chiquito más, Kevin, y ahí oras, y ahí lees la palabra. Les repito la pregunta que les hice hace un minuto, por favor, la siguiente. ¿Cuántos siervos fieles hay aquí esta noche? Y en lo personal, no me siento un siervo fiel. Y creo que por más que me esfuerce, por más sacrificio en mi carne que haga en los términos de Dios, jamás seré un siervo fiel. En los términos de que su palabra dice, en la voluntad que su palabra nos indica, ninguno de nosotros mide lo necesario para entrar. Tal vez aquí en la tierra mido lo que mido, 1.90, pero espiritualmente probablemente le quedo debiendo a Dios. Probablemente estoy para abajo. Y tal vez ninguno de nosotros pueda al 100% decir que somos siervos fieles. Y tal vez cada uno de ustedes sabe qué respuesta dio en su cabeza al inicio. Y no importa si su respuesta fue no soy fiel. No, cuando digo no importa, no quiero decir que continúen su vida así, no me tomen a mal. Les quiero invitar, les quiero motivar, les quiero exhortar con amor. Espero que no haya salido de mi boca o no se sienta como con ira o con juicio o algo por el estilo, porque no es mi intención. Pero quiero invitarles a que se hagan una nueva pregunta esta noche. Pasemos, por favor. Y es: ¿cuántos de los que estamos aquí quieren tomar la decisión? Algo que no deben tomarlo a la ligera, que ninguno de nosotros debemos tomarlo a la ligera, de decidir, de querer, de anhelar ser siervos fieles a partir de esta noche. Cuando les dije que independientemente de cuál fue su respuesta a la primera pregunta, a esto me refería. Por la gracia de Dios podemos tener una nueva oportunidad. Y hasta que Jesús vuelva, cada segundo que tengamos será una nueva oportunidad de prepararnos, de alistarnos para cuando Jesús vuelva, que no nos agarre borrachos, comiendo, golpeando a los otros siervos. La parábola decía que él era el siervo que tenía que preparar la casa y preparar la casa y preparar la comida y dar la comida a los siervos. Si nosotros vamos a la palabra y tomamos el significado de casa,
lo ponemos, recordamos que nosotros, nuestros cuerpos, son el templo del Espíritu Santo, son la casa del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos cuidando nuestras casas? Si vemos a los consiervos, como a cada uno de los que estamos sentados aquí, ¿cómo nos estamos tratando mutuamente? ¿Estamos viéndole el zapato sucio al de al lado? ¿Estamos ahí pegados como chicle a que X persona no me saludó bien? ¿Estamos enojados con nuestras parejas? ¿Estamos nadando en resentimiento? Tenemos dos responsabilidades. Toda la Biblia, toda la voluntad de Dios se resume en dos responsabilidades, en dos mandamientos. Pasemos, por favor. Y esto es lo que hace el siervo fiel si nos estamos preguntando nuevamente: ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser un siervo fiel? En Mateo 22, 37, 40, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos quieren ser siervos fieles a partir de esta noche? ¿Cuántos queremos aceptar la gracia de Dios y decidir hacer estas dos cositas? Y yo sé que no es fácil hacer estas dos cositas. Nuestra carne, nuestra naturaleza se opone a la voluntad de Dios. Nuestra pereza, nuestros deseos se oponen siempre. Pero es nuestra decisión. Ahí está el regalo del libre albedrío. Depende de nosotros si esta noche se convierte en un martes más o si esta noche decidimos tomar un rumbo diferente. Y de hecho esta noche les invito a eso. Les invito a que si sobre algo tenemos que ser ambiciosos, si sobre algo debemos querer más y más, que sea más humildad, que sea más arrepentimiento, que sea más honestidad con nosotros mismos, que sea más autocontrol, que sea más fidelidad a Dios. Sabemos que, y la Biblia lo dice, que solo hubo uno justo, solo Jesús. Ninguno de nosotros tiene lo necesario. Más sin embargo, les quiero motivar, porque no quiero solo hacerles sentir culpables de esta noche. Quiero motivarles, quiero invitarles a que su meta, su ambición más grande no sean cosas materiales, no sean coronas dadas por el hombre, que sean las coronas que Dios nos da. Quiero invitarles a que su ambición más grande sea hablar como Job en el capítulo 23, 10 y 12. El libro de Job es un libro bastante único, ¿no? Son conversaciones de él dijo. Son varios amigos atacando o justificando, creyendo que encontraron por qué Job vivió lo que vivió. Pero quiero esta noche que tomen la misma posición de Job. Aún Job, a la Biblia dice que, o al menos nos hace entender, o al menos me hace entender, que no hubo algo particular que Job hizo para merecer lo que le había pasado. Mas sin embargo, tomemos las palabras que él dijo en su defensa como nuestra nueva motivación. Que cuando el tiempo se acabe, que cuando estemos frente a Jesús, o que cuando estemos a la cola, ¿no? Y ahí esté un ángel cuidando la puerta, estemos conversando con el de atrás o con el de adelante, y nos digan: oye, ¿y tú cómo te sientes? ¿Crees que te vas a salvar o crees que Jesús te va a condenar? Así como cuando estamos previos a dar un examen o algo por el estilo, así. Que cuando alguien más nos pregunte, nosotros podamos decir: mas Él conoce mi camino,
Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. ¿Cuál es el mandamiento de sus labios? ¿Dónde podemos acceder al mandamiento de sus labios? Una pregunta real, ¿dónde podemos acceder a esos mandamientos de los labios? Exactamente, la tienen ahí en sus manos. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aquí incluso nos dice cuándo es el mejor momento para buscar de Dios. Antes de nuestra comida, en la mañana, cuando está en silencio, cuando no hay niños que metan bulla, cuando no hay esposo o esposa que hable con nosotros, que nos distraiga, cuando no hay trabajo, estudios, lo que sea. Si valoramos la palabra de Dios y su presencia más que nuestra comida, más que nuestro desayuno, que es la primera comida del día, pues yo confío que, aunque no seamos perfectos, que nadie será perfecto hasta que Jesús vuelva, podríamos aproximarnos más a ser como Jesús. Podríamos aproximarnos más a tal vez un día, aunque sea un día, poder decir: hoy no pequé. No para mi gloria, no porque soy chévere, no porque soy bueno, no porque soy santo. Porque es Dios quien me ayudó, es Dios quien me transformó. Pero que nuestra meta sea decir esto una vez al día. Y mucho mejor si eso se convierte en algo más frecuente. 2, 3 veces a la semana. 2, 3 semanas al mes. 10, 11 meses al año. Que podamos ir a la cama con la conciencia, no tranquila, porque siempre pecamos, pero sabiendo que al menos de ese pecado repetitivo que todos cometemos, este día no lo hicimos. Y que cuando a la entrada o cuando estemos justo entrando a la presencia de Jesús, de Dios, podamos escuchar estas palabras. Siguiente, por favor. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y no guardado en el velador con polvo, no guardado en el teléfono con las aplicaciones de juegos o de Tinder o lo que sea. No guardando la Biblia a tal punto de que sigue nuevita a pesar de que la tengo 2, 3 años. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Siguiente, por favor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Otra advertencia más. He aquí que yo vengo pronto. No hay más, solo 5 minutitos más. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Depende de nosotros esta noche decidir si oímos o no oímos. No importa qué piense el pastor, la pastora, el líder, los que danzan la alabanza en nosotros. Recordemos que al final de quién nos debe importar la opinión es siempre de Dios. Incluso no debería importarnos nuestra propia opinión, en el sentido de que si nos hemos dado cuenta que le fallamos a Dios, que estamos muy cortos de hacer su voluntad, no dejemos que nuestra propia voz, nuestra propia culpa, el enemigo coja esa culpa y la use en nuestra contra. Ya ves, Kevin, ¿para qué vas a orar? Te hicieron quedar mal en la iglesia. ¿Para qué te esfuerzas? No vales. ¿Para qué vas a leer la Biblia hoy? Sigue nomás viendo YouTube. Eso te distrae. Hoy hiciste el pecado que tanto le ruegas a Dios de hacer. ¿Para qué te esfuerzas? Cerremos nuestros oídos a eso y decidamos oír lo que el Espíritu dice. Depende de nosotros, depende de todos los que estamos aquí, oír o no oír.
Y depende también de nosotros a qué escuchamos. Nuevamente, la voluntad de Dios está clara. Dejemos de lado las ambiciones, hasta cierto, bueno, podemos decirlo humanas, naturales, que tenemos, ¿no? De pensar en nuestro futuro, matrimonio, trabajo, etc. Vamos un paso más abajo, un nivel más abajo a la base. Asegurémonos de cumplir la voluntad de Dios, la voluntad ya definida, ya escrita, ya exacta, ya anunciada, y luego preocupémonos por lo demás. Les invito nuevamente a no desestimar ese libro que tenemos ahí. Muchas personas en muchos países probablemente mueren y están muriendo esta noche, están ocultándose, tratando de leer o conseguir una. Comámonos de ese librito. Y si nos confundimos y nos dormimos y nos aburrimos, pues sigamos. En algún momento va a tener sentido. Y si no podemos solos, pues aquí hay 30, 40 personas. Aunque sea 2 confundidos, van a encontrar la verdad antes que un confundido solito. Siguiente, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes no se escribieron para meternos miedo, no se escribieron para aburrirnos, para hacernos perder el tiempo. Se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Antes, cuando yo crecí siendo un cristiano cultural. Con cristiano cultural me refiero a que iba a la iglesia porque mi mamá iba a la iglesia. Iba a la iglesia porque si no iba, eso significaba reprensión. Y recuerdo cuánto me aterraba cuando se hablaba del Apocalipsis y del rapto y de la segunda venida de Jesús, porque estaba más que seguro que si ese momento pasaba, me quedaba. Si es que ese momento me moría, gracias totales, hasta ahí quedaba. Pero las últimas 2 palabras de este versículo nos dice que si buscamos su palabra, si nos enfocamos, si aceptamos lo que fue escrito antes, con paciencia, la misma paciencia que recibiremos de la palabra, la consolación que recibiremos de la palabra, tendremos esperanza de que cuando la próxima vez que escuchemos hablar del Apocalipsis o del rapto, ya no nos va a dar miedo. Vamos a ver con esperanza, con ansias, con decir, ya ven Jesús, ya no le tengo miedo, ya no tengo miedo, porque a pesar de que sé que no soy justo, entiendo ahora cuál es la voluntad de Dios. Entiendo ahora qué es lo que se espera de mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es su voluntad. Y aún entiendo que todos tenemos problemas, todos estamos frente a decisiones importantes. Es la naturaleza humana tomar decisiones, la naturaleza humana cometer errores. Pero si tenemos clara y firme y constante la búsqueda de la voluntad de Dios en su palabra escrita, las decisiones más superficiales se darán por sí solas. Porque elegir entre el pretendiente guapo, sexy, pero no cristiano, y el feíto cristiano, va a ser más fácil. Porque el guapo y el feíto van a ser solo palabras. Incluso entre el cristiano guapo, pero cristiano cultural, y el cristiano menos guapo, pero que vive lo que predica, que vive lo que comparte en la palabra, va a ser más fácil. Entre el trabajo que me va a alejar de la iglesia, así sea más dinero, y el trabajo que me paga menos, pero me permite estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, va a ser más fácil. Las decisiones, cuando están acompañadas de la sabiduría que nos da la palabra de Dios, ya no se vuelven nuestras decisiones, son cosas que se vuelven naturales, no tenemos que ponernos a debatir. Pero si no conocemos la voluntad de Dios, si no conocemos su palabra, pues vamos a seguir preguntándonos, ¿cuál es tu voluntad, Señor?
finalmente, quisiera invitarles, siguiente por favor, a que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta noche, como les digo, mi intención no es apuntar con el dedo a nadie, no es juzgar a nadie. Sus vidas espirituales, sus vidas en general, son solo negocio suyo y de Dios. Son solo asunto suyo y de Dios. Pero sí les invito a que si vemos que alguien se resbala, que alguien se enfría, se aleja, nos estimulemos mutuamente. Escribámosle al que no vino hoy. Llamémosle al que dejó de venir hace 2-3 semanas. Llamémosle, oremos, conversemos al que se le salió una mala palabra en la iglesia, con el que me peleé el otro día en el culto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortar no es una palabra, bueno, es una palabra que probablemente se utiliza o se siente solo como un jalón de orejas, no solo como un castigo. Pero la palabra exhortar también significa invitar, motivar, empujar a alguien a hacer algo. Exhortémonos, invitémonos, motivémonos unos a otros al amor y a hacer buenas obras. Y tanto más tomando en cuenta y recordando que aquel día se acerca. Hemos leído 5, 6, 7 versículos hoy hablando del día que se acerca. No lo tomemos a la ligera. No nos confiemos de que tenemos 5 minutos más, porque tal vez no tengamos ni uno. Y con esto les dejo solo orando, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, casa de Dios. Amén. Muchas gracias.